El rugido del silencio. Antes de que existiera el antes, no había paz. No te equivoques. La nada no era un vacío tranquilo. Era una presión absoluta, una oscuridad tan densa que pesaba más que 1000 galaxias muertas. En ese abismo sin dimensiones, la conciencia despertó. No con un susurro, sino con una voluntad que fracturó el no ser. Esa voluntad no tenía forma, pero tenía un hambre creativa insaciable. Imagina un pensamiento tan potente que al ser concebido desgarra el tejido de la inexistencia. Así fue el primer pulso, un latido en el centro de la nada que comenzó a emitir ondas de choque, vibraciones que buscaban algo que tocar, algo que nombrar. La oscuridad se resistía. El caos primigenio era una bestia antigua que no quería ser domada por el orden. Pero la conciencia no pidió permiso. Se expandió como un incendio invisible, estirando los límites de lo imposible hasta que la tensión fue insoportable. En ese punto de ruptura, donde la presión del vacío se encontró con la fuerza del primer deseo, surgió el mandato que lo cambiaría todo. No fue una voz humana, fue una frecuencia cósmica que hizo vibrar los cimientos de lo que aún no nacía. La conciencia concentró todo su poder en un solo punto infinitesimal, una singularidad de pura intención, y entonces pronunció la primera palabra. La realidad se quebró. La negrura se rasgó como una tela vieja bajo el filo de una espada incandescente. El primer destello no fue una luz suave de mañana, sino una explosión cegadora de energía pura que barrió las sombras hacia los rincones más profundos del espacio recién nacido. Y mientras ese estallido de luz blanca devoraba la negrura, algo más empezó a separarse en el corazón del incendio, la gran división. La luz no solo iluminó el vacío, lo conquistó. Pero la victoria era caótica. El universo recién nacido era una tormenta de fuego blanco y sombras líquidas que se retorcían en una danza violenta. No había arriba ni abajo, solo una sopa incandescente de energía que amenazaba con consumirse a sí misma antes de empezar. Fue entonces cuando la conciencia intervino con la precisión de un artesano. Con un gesto invisible, comenzó a filtrar la existencia. El gran tamiz. La luz fue empujada hacia un extremo, convirtiéndose en el día, una fuerza de claridad y revelación. El refugio de las sombras. La oscuridad no fue destruida, sino exiliada a los márgenes, convirtiéndose en la noche, el útero donde el descanso y el misterio aguardarían su turno. Pero el cosmos aún era demasiado volátil. Una masa de aguas primordiales, no el agua que conoces, sino una esencia fluida y salvaje de posibilidades infinitas, lo inundaba todo. La presión era tal que la realidad misma parecía ahogarse. La conciencia, con un rugido que hizo temblar las dimensiones, hundió sus manos de pensamiento en esa marea cósmica. Con un tirón titánico, separó las aguas. Una parte fue elevada hacia las alturas, creando la bóveda del firmamento, un escudo de cristal y vacío. La otra parte fue sometida a las profundidades. Por primera vez hubo un espacio intermedio, un vacío azulado y vasto donde el aire podía existir. El universo acababa de exhalar su primer suspiro. Sin embargo, bajo esa nueva cúpula de cielos, el océano de abajo seguía rugiendo, una masa informe y solitaria que cubría cada rincón de la joven existencia. La conciencia observó la superficie infinita del abismo y supo que el escenario estaba listo, pero faltaba la estructura, la base sobre la cual la vida podría algún día ponerse de pie. El comando volvió a vibrar, esta vez con una frecuencia de piedra y hierro, ordenando a las profundidades que revelaran lo que ocultaban en sus entrañas. El ascenso de los colosos. Bajo el mando de esa frecuencia de hierro,
el océano comenzó a hervir, no por calor, sino por una furia geológica que nacía del centro mismo de la creación. Se escuchó un crujido sordo, un lamento de piedra que desgarró la superficie líquida. De las profundidades abisales, las primeras columnas de granito y basalto emergieron como dedos de un gigante, despertando de un sueño eterno. Era la Tierra. Inmensas cordilleras se elevaron hacia el cielo recién estrenado, expulsando cascadas de agua primordial de sus laderas. El continente surgió como una sola cicatriz de piedra firme en medio de la inmensidad azul. Era un paisaje de picos afilados y valles profundos, un mundo de gris y negro bajo una luz que aún era demasiado pura, demasiado estéril. Pero la conciencia no buscaba una estatua de piedra, buscaba un pulso. La mirada del Creador se posó sobre el suelo inerte y un nuevo susurro recorrió la atmósfera. Entonces, el milagro se volvió visual. De las grietas de la roca, una mancha de color comenzó a extenderse. No era el rojo de la lava, sino el verde de la voluntad. La invasión esmeralda. El musgo trepó por los acantilados con una velocidad sobrenatural. El estallido de la forma. De la tierra brotaron tallos que se convirtieron en troncos y ramas que se desplegaron como abanicos hacia la luz. La arquitectura del fruto, flores con colores que el ojo humano aún no podría nombrar, se abrieron en una explosión de fragancia y diseño. En cuestión de latidos cósmicos, el mundo gris se transformó en un santuario vibrante. Los bosques se cerraron, formando catedrales vivientes, y las llanuras se cubrieron de mantos de hierba que ondeaban al ritmo del primer viento. Era una belleza estática, una sinfonía de clorofila y savia que respiraba en perfecta armonía. Sin embargo, a pesar de este estallido de vida, el tiempo no se movía. No había medida para el crecimiento, ni ritmo para el descanso. El mundo estaba atrapado en un mediodía eterno o una penumbra perpetua, sin una brújula que guiara el flujo del porvenir. La conciencia miró hacia el vacío que rodeaba la atmósfera y comprendió que, para que la vida floreciera de verdad, necesitaba un corazón que marcara el compás del destino. Sus manos se extendieron hacia las lejanías del espacio exterior, listas para encender los faros que dictarían las reglas de la eternidad. Los arquitectos del tiempo. El mundo vegetal respiraba en una penumbra estática. Las flores permanecían abiertas, suspendidas en un presente infinito, esperando una señal que no llegaba. La conciencia comprendió que la vida necesitaba un pulso, un flujo, una medida, el tiempo. Desde el centro del firmamento, la voluntad del Creador comenzó a condensar la energía dispersa de la primera explosión. En un punto del vacío, el hidrógeno y el fuego se abrazaron con una violencia matemática, colapsando sobre sí mismos hasta que el espacio se desgarró en un rugido de fusión nuclear. El monarca de oro. El sol nació. No como una simple lámpara, sino como un motor de existencia. Un gigante cuya gravedad dictaba el orden y cuyo calor era el beso que despertaba a la clorofila. La guardiana de plata. En el lado opuesto, una esfera más fría y pálida fue puesta en órbita. La luna, un espejo de ceniza y misterio, destinada a gobernar las mareas y a dar refugio a los sueños en el silencio de la sombra. Pero el lienzo del cielo era demasiado vasto para dos solos protagonistas. La conciencia extendió sus dedos hacia las profundidades del cosmos y con un movimiento que recordó al sembrador lanzando grano al viento, esparció billones de chispas diamantinas. Las estrellas ocuparon sus puestos, trazando mapas invisibles que los navegantes de eras futuras usarían para no perderse.
El efecto fue inmediato y devastadoramente hermoso. Por primera vez, las sombras de los árboles se alargaron sobre la hierba. El primer atardecer pintó el cielo de sangres y púrpuras, dando paso a una noche enjollada de constelaciones. El reloj del universo había comenzado a avanzar. Las estaciones se agitaron en sus prisiones, listas para turnarse el dominio de la Tierra. El frío de la noche condensó el rocío y el calor del día lo evaporó en una danza cíclica. Sin embargo, a pesar de este orden perfecto, el mundo seguía siendo extrañamente silencioso. Los bosques eran catedrales infieles, los océanos, abismos sin testigos. La luz y la sombra jugaban sobre un escenario donde nadie corría, nadie cazaba y nadie cantaba. La mirada de la conciencia descendió de las estrellas y se clavó en la profundidad de las aguas y la inmensidad del aire, buscando el material para la primera alma que pudiera moverse por voluntad propia. El despertar del impulso. El silencio del mundo era una perfección estéril. Los bosques respiraban, sí, pero no gritaban. Las olas golpeaban la costa, pero no había oídos para traducir ese estruendo en miedo o maravilla. La conciencia observó el escenario y decidió que el orden necesitaba un poco de caos bendito. Necesitaba el movimiento. La mirada del Creador se hundió primero en las fosas abisales, donde las aguas primordiales se agitaban en una penumbra fría. Con un pensamiento líquido, comenzó a moldear la sustancia misma del mar. El abismo se agita. De la nada surgieron formas hidrodinámicas de plata y escama. Millones de peces, desde los más diminutos que centelleaban como joyas vivas hasta los leviatanes cuyas colas podían provocar tsunamis, cobraron vida. El océano dejó de ser una masa de agua para convertirse en una metrópolis de corrientes y caza. El dominio del firmamento. Simultáneamente, la conciencia sopló sobre la superficie de las aguas, y de la espuma misma nacieron las plumas. El aire, hasta entonces vacío, fue cortado por las primeras alas. Águilas de envergadura titánica reclamaron las cumbres de las nubes, mientras bandadas de pájaros de colores imposibles tejieron redes de trinos sobre los bosques. Fue un estallido de energía biológica. Por primera vez, el mundo escuchó un sonido que no era el viento ni el trueno, el canto. Las ballenas emitieron sus lamentos de baja frecuencia que viajaban por kilómetros de océano, y los bosques se llenaron del aleteo frenético de la vida que se niega a estar quieta. La conciencia bendijo estas nuevas almas. No les dio mandatos complejos, solo una misión elemental y poderosa. Sean fecundos, llenen las aguas, conquisten los cielos. Y así lo hicieron. El mundo se convirtió en un hervidero de instinto. El hambre, el cortejo y el vuelo transformaron el paisaje en un teatro de acción constante. Los cielos ya no estaban solos bajo las estrellas, y los mares ya no eran tumbas de silencio. Sin embargo, a pesar de la gloria del aire y la profundidad del agua, el corazón de los continentes, la tierra firme, el granito y la hierba, permanecía como un desierto de verdor. Había una quietud pesada en las llanuras, una ausencia de pasos que hicieran crujir las hojas secas. El escenario terrestre aguardaba a sus propios reyes. La conciencia retiró su mirada de las profundidades marinas y la fijó en el polvo rojo de la tierra, donde la complejidad de la carne estaba a punto de alcanzar su forma más robusta y desafiante. El temblor de los continentes. El aire estaba lleno de trinos y los océanos eran un hervidero de plata, pero la tierra firme seguía siendo una estatua de silencio verde. Los bosques de helechos gigantes y las llanuras de gramíneas
esperaban un peso que las doblegara, una voz que reclamara el eco de las montañas. La conciencia volvió su atención al polvo, al silicio y al carbono que dormitaban bajo el sol. No fue un nacimiento sutil. El suelo comenzó a vibrar con una frecuencia de tambores subterráneos. De la arcilla húmeda y el polvo rojo, la voluntad creativa empezó a tejer fibras musculares, tendones tan resistentes como cables de acero y huesos densos como el mármol. Los titanes del granito. Primero surgieron las bestias de carga de la naturaleza, criaturas de extremidades como columnas que hacían crujir la roca bajo su paso. Herbívoros colosales cuyos cuellos alcanzaban las copas de los árboles más altos, transformando el paisaje con cada bocado. El rugido del depredador. Para equilibrar la balanza, la conciencia diseñó el instinto de caza. De las sombras de las selvas emergieron formas ágiles, garras curvas y colmillos que brillaban como dagas de marfil. El primer rugido desgarró la atmósfera, un sonido que instaló una nueva ley en el mundo, la supervivencia. La multitud de lo pequeño. Entre las patas de los gigantes, la tierra se pobló de infinitos seres, insectos con armaduras de obsidiana, reptiles que se deslizaban como cintas de escamas y pequeños mamíferos de ojos brillantes que aprendieron el arte del escondite. El mundo terrestre ya no era un jardín estático, se había convertido en un campo de batalla y de danza. El ciclo de la vida y la muerte comenzó a girar su rueda implacable. El estiércol nutría la tierra, los depredadores mantenían la fuerza de las manadas, y el equilibrio era una armonía violenta y perfecta. La conciencia contempló su obra. El sol se ponía sobre un planeta rebosante de energía, un motor biológico que funcionaba con una precisión aterradora. Había belleza, había fuerza, había instinto, pero no había diálogo. Las bestias seguían sus impulsos, las aves sus rutas migratorias y los peces sus corrientes. Pero ninguno de ellos podía preguntar ¿por qué? Ninguno podía mirar las estrellas y reconocer la mano que las había encendido. El universo era una obra maestra que no tenía a nadie que supiera leerla. La mirada del Creador se apartó de las fieras y los bosques, centrándose en un puñado de tierra virgen, en el centro de un Edén protegido. Un silencio nuevo, cargado de una expectativa eléctrica, descendió sobre el mundo. El diseño final no vendría de la necesidad de sobrevivir, sino del deseo de ser conocido.